Hoy día 31 de enero del año 2023 voy a dar la segunda parte de la respuesta al debate que tuvieron hace unos días sobre el asunto del Espíritu Santo Roberto Baeza y el paposo Max Rupert, que ya hemos visto que es un fornicario putero, se va con rameras, con prostitutas. Y ya expliqué, ya dije con esos textos de la Biblia bien clarito cuál será el destino final de todos los fornicarios, de todos los que van con rameras. Este falso cristiano, este apóstata de la fe, llamado Max Rupert, pues estamos viendo cómo ha dado una serie de argumentos está dando una serie de argumentos totalmente falsos. Él intenta demostrar con la Biblia que el Espíritu Santo es una persona divina. Ya hemos visto que eso es absolutamente falso, ya que el Espíritu Santo, si fuera una persona divina, pues sería adorado, glorificado en la Biblia, y sin embargo jamás la Biblia nos enseña a adorar o a glorificar al Espíritu Santo. Ya demostré bien clarito cómo el Espíritu Santo pues es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, como dice la Biblia. Pero resulta que ahora voy a leer un comentario católico de una versión católica de la Biblia, que es la BLA, Biblia Latinoamericana. Y repito, esto es importantísimo, el comentario es católico, de la propia Iglesia Católica, sobre lo que dice del Espíritu Santo. Voy a leerlo. Se encuentra en esta versión católica de la Biblia y dice lo siguiente. Vamos a ver cómo hasta los propios católicos, los mejores teólogos católicos, comentaristas bíblicos, pues tapan la bocaza mentirosa de estos paposos embusteros al servicio de Satanás, como Max Rupert, que enseñan esa doctrina de demonios de que el Espíritu Santo es una persona divina. Es una tercera persona divina. Bueno, pues este comentarista católico de la Biblia esta católica dice así. El Espíritu Santo, que procede del Padre, Juan 14:16, 15:26, 16:15, y es enviado por el Hijo, Juan 14:16, 15:26, 16:7. Espíritu de Dios, así se le llama en 1 Corintios 2:11, capítulo 7, verso 40, o en 1 Juan 4:2. Y Espíritu de Jesús, Hebreos 8:39, 13, 16, 2 Corintios 3:17, Gálatas 4:6, Apocalipsis 3:1. Y atención a lo que dice ahora. Ya antes de Cristo, es decir, antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, es decir, en la época del Antiguo Testamento, se hablaba del Espíritu de Yahvé. Y atención a lo que dice. Fuerza sobrenatural. Fuerza. No dice persona. Aquí no dice poner una parte tercera persona divina de la Santísima Trinidad, no. Lo llama fuerza sobrenatural, que revestía a los libertadores. Jueces 6:34, capítulo 11, verso 29, capítulo 14, verso 6. Que revestía a los profetas, Números 11:25, Ezequiel 37. Y a los artistas, Ezequiel 31:3. Y a los sabios, Sabiduría 1. Y luego dice, atención, fuerza activa en la creación. Lo llaman exactamente igual, precisamente como lo llaman los llamados testigos de Jehová, que en este punto, esta secta falsa y diabólica, pues están enseñando la verdad. No todo lo que enseña esa secta va a ser falso, porque si todo fuera falso, todo fuera mentira, pues no engañarían absolutamente a nadie. Hay algo, hay cosas, doctrinas que son verdaderas, que son correctas las que enseña esta secta. Y esta secta dice correctamente que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Bueno, pues en este comentario católico dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa en la creación. Exactamente lo mismo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Ahí lo tenemos. Los propios comentaristas católicos, estos teólogos que hicieron los comentarios de esta Biblia católica, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural, es la fuerza activa en la creación. Y de los pasajes de Génesis 1:2, Salmo 104:30,
y comentario de Juan capítulo 7, verso 37. Pues aquí lo tenemos bien clarito, como en esta versión católica de la Biblia, en este comentario, ellos mismos enseñan que el Espíritu Santo, ahí no lo dice por una parte que sea una tercera persona divina, ni una persona divina, lo llama la fuerza activa de Dios, es una fuerza. Exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Repito, ¿a quién van a creer ustedes? ¿A este embustero y apóstata de la fe? ¿A este católico, a este paposo putero fornicario al servicio del padre de la mentira y que se llama Max Rupert? ¿O van a creer ustedes es lo que enseña Jesús en las Sagradas Escrituras y lo que enseñan, por ejemplo, los mejores teólogos católicos que han hecho estos comentarios de Biblias católicas, como esta Biblia católica de la Biblia latinoamericana? Pues yo prefiero creer en el Señor Jesucristo y en buenos comentarios bíblicos, como por ejemplo este que acabo de leer, donde dice bien clarito que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, o dicho en otras palabras, el poder del Altísimo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto, dijo Jesús. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 8. Es una fuerza, es un poder. Y si es una fuerza el Espíritu Santo, como dice el propio este comentario católico, pues no puede ser, es totalmente imposible que sea una persona divina literal. Es totalmente imposible. O es una fuerza o es una persona, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El Espíritu Santo o es una fuerza o es una persona divina, una tercera persona divina, como dicen estos apóstatas y herejes católicos, estos paposos. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pues ahí lo vemos. El propio Jesús dijo que es una fuerza, la fuerza de Dios, el poder del Altísimo, y hasta estos comentarios católicos dicen exactamente lo mismo. Bien, vamos a seguir escuchando a este paposo. El Espíritu Santo habla a través de las Escrituras. No es ninguna fuerza activa. Una fuerza activa no puede hacernos saber nada. Hechos capítulo 5, versículo. El Espíritu Santo habla, por lo tanto no puede ser una fuerza activa sino una persona divina. Vamos a ver, mamarracho, ya te he demostrado bien clarito en esta respuesta que también en la Biblia se dice que los árboles hablan. ¿Lo entiende, idiota? Un majadero. Entonces los árboles, según usted, también son personas, porque dice que hablan, Isaías 14. La Biblia también dice que la sangre habla, clama. Clama a Dios. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, dice el Señor. Ahí creo que es en Génesis capítulo 4. Entonces también, según usted, la sangre literalmente es una persona. Las piedras hablarían, dijo Jesús. Entonces, según usted, también las piedras son personas. La sabiduría clama por las calles, dice el libro de Proverbios. Creo que es Proverbios. O Eclesiastés, me da igual. Dice la Biblia. La sabiduría clama por las calles. Entonces, según usted, la sabiduría también es literalmente una persona. ¿Se dan cuenta del engaño, del terrible engaño de estos apóstatas de la fe, de estos paposos herejes? Dice ellos, y también lo dicen las sectas evangélicas, el Espíritu Santo es una persona divina, porque la Biblia dice que habla. No. Sencillamente se está personificando a la fuerza de Dios, al poder de Dios, de la misma manera que la Biblia personifica a los árboles, a las piedras, a la sabiduría o a la sangre. Y ninguna de esas cosas son personas. Repito, lo que hace la Biblia es personificar al Espíritu de Dios, a esta fuerza activa de Dios. Y el hecho de que se le personifique no significa que sea literalmente una persona. Y repito, esto ya lo he dicho muchas veces, la prueba irrefutable de que no es una persona divina literal y ninguna tercera persona divina es que jamás de los jamases en la Biblia ni se adora ni se glorifica al Espíritu Santo. Y sin embargo, al Dios Padre se le adora, se le da gloria, al Señor Jesucristo también se le da gloria, se le da alabanza, se le da honra. Y sin embargo, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Prueba absoluta e irrefutable de que no es ninguna tercera persona divina. Porque si lo fuera, pues se adoraría al Espíritu Santo, se le daría gloria, o la Biblia diría que tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo. Y sin embargo, el apóstol Juan dijo bien clarito, y en 1 Juan, que nuestra comunión es con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. No dice por una parte que sea también con el Espíritu Santo.
Voy a leer el pasaje porque es tremendamente importante para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este apóstata de la fe llamado Max Rupert. El pasaje se encuentra en Primera de Juan, que puede ver cualquiera para que vean todos que yo no me estoy inventando nada. Su propia Biblia, sea una versión católica, una versión evangélica de la Biblia, lo puede leer. Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y recuerde que la palabra comunión significa común, unión, tener una unión en común con nosotros, es decir, con el resto de los hermanos en la fe. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Dónde dice el texto que nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Que al apóstol Juan se le olvidó decir aquí en la epístola que también tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo? Si fuera una persona divina, el Espíritu Santo pues lo hubiera dicho. Hubiera dicho, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Aquí tenemos una prueba más irrefutable, bien clarita, de que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Sencillamente es la fuerza del Dios Padre, la fuerza activa, el poder del Altísimo, esta energía que es la que tiene el Padre Celestial. Y esa unión en común pues la tenemos con el Dios Padre, que por supuesto es una persona divina, y también con su Hijo Jesucristo, que es otra persona divina. Y no con el Espíritu Santo, no dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque no es sencillamente ninguna tercera persona divina. Bien, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas, embustero, apóstata de la fe y putero fornicario llamado Max Rupert. 3 al 4 dice lo siguiente. Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir? Le hiciera mentir al Espíritu Santo, y ya demostré que el Espíritu Santo y el Padre no son lo mismo. Como muchos dicen, no, Max, es que el Espíritu Santo es una fuerza activa del Padre. Mentiras, porque ya le demostré con el Evangelio de Mateo que Jesucristo hace una distinción. Dice, bautízales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese caso Jesús debió haber dicho, bautízales en el nombre del Padre y del Hijo. Bueno, esto ya lo demostré en la primera parte de esta respuesta. En el anterior vídeo, que ese pasaje de Mateo 28 y 19 son palabras que Jesús jamás pronunció, ya que los apóstoles jamás bautizaron por ninguna parte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos solamente bautizaban a judíos y a gentiles en el nombre del Señor Jesucristo. Prueba absoluta de que el apóstol Pedro y tampoco el apóstol Pablo conocieron jamás esa fórmula trinitaria de bautismo. Sencillamente fue añadida decenas de años después, fue añadida a las traducciones que se hicieron al idioma griego, porque recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, o arameo, o en hebreo, como quiera, y después se hicieron copias al griego. Y fue en esas traducciones al griego cuando fue añadida ese texto falso, esa fórmula de bautismo trinitaria. Porque sabemos, por ejemplo, que el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, leyó y comentó este pasaje y no mencionó por ninguna parte esta fórmula trinitaria de bautismo. Y luego, este pollo mentiroso, este farsante del Max Rupert ha citado el famoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando el suceso de Ananías y Safira, Ananías y Safira, que habían mentido al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dijo, no habéis mentido a los hombres sino a Dios. Bien, vamos a ver cómo este individuo retuerce, malinterpreta y falsifica esas palabras que leemos ahí. Vamos a ver cuál es la correcta interpretación de esas palabras que leemos en Hechos capítulo 5. Voy a leer en primer lugar el pasaje. Vamos a Hechos capítulo 5. Voy a leer los versos 3 y 4 y luego voy a leer también el verso 9. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el verso 9 dice, y Pedro les dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Bueno, pues en este texto se dice que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Y después
dice que había mentido a Dios. Y en el versículo 9 leemos que ese Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, dijo el apóstol Pedro. No dice el Espíritu Santo, ahí no dice el texto que sea una tercera persona divina de una Trinidad, simplemente lo llama el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor Jesucristo, evidentemente. Pues bien, observe que el texto no dice por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona divina de la Trinidad. A ver, paposo, más Rupert, idiota. ¿Dónde dice el texto que Ananías había mentido a una tercera persona divina de una supuesta Trinidad? ¿Verdad que no lo dice? Dice que había mentido a Dios. A Dios. Y aquí cuando habla de Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? ¿A un falso Dios trino en el cual usted cree? ¿A una especie de monstruo con 3 cabezas? Cuando Pedro dijo, no has mentido a los hombres sino a Dios. Pues resulta que aquí cuando dice que había mentido a Dios, se estaba refiriendo evidentemente al Padre Celestial. ¿Y por qué sabemos que solo se refiere al Padre Celestial cuando dice Dios? Porque resulta que cada vez que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de Dios, siempre se refiere al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Nunca se refiere a un falso Dios trino. Y esto usted mismo lo puede comprobar, escuche bien, soplagaitas, lo puede comprobar leyendo Hechos capítulo 2, versos 22 al 24, verso 36, capítulo 3, verso 13 y el verso 15. Y el verso 18, entre otros muchos textos más. Y esto es crucial que lo entiendan todos estos falsos cristianos trinitarios. Siempre que en el libro de los Hechos al Dios Padre se le llama Dios, por lo tanto, siempre es al Dios Padre. Por consiguiente, cuando en Hechos capítulo 5 se dice que Ananías había mentido a Dios, se está refiriendo solamente al Dios Padre. Había mentido al Dios Padre y no a un falso Dios trino inventado por el catolicismo apóstata y romano. Ananías jamás mintió a una falsa y supuesta tercera persona divina de una Trinidad, sino que solamente mintió al Padre Celestial. Entonces, ¿por qué dice el pasaje que había mentido al Espíritu Santo? Pues bien simple, porque mentir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, es como mentir al propio Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque resulta que es el Espíritu de Dios el Padre. Pero repito, el apóstol Pedro jamás dijo que Ananías había mentido a una tercera persona divina de una Trinidad. Por consiguiente, ese pasaje de Hechos capítulo 5 no sirve por ninguna parte para enseñar la doctrina diabólica del trinitarismo, ni para enseñar tampoco que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Porque si fuera una tercera persona divina, el apóstol Pedro lo hubiera dicho bien claro. Has mentido a la tercera persona divina de la Trinidad. Mentir, repito, mentir al Espíritu Santo es como mentir al Padre Celestial, porque es el Espíritu del Dios Padre. Es su Espíritu. Por tanto, mentir al Espíritu es como mentir al Padre. Así de sencillo. Ananías y Safira no mintieron a ninguna supuesta tercera persona divina de ninguna Trinidad. Eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por estos falsos cristianos trinitarios como el Max Rupert, este putero fornicario y mentiroso, el cual, pues eso, repite como un papagayo de que la iglesia satánica, lo que su iglesia diabólica, la gran ramera la ha metido en la cabeza. Ellos le han enseñado que el Espíritu Santo es una tercera persona divina al cual hay que adorar y glorificar, cuando resulta que hasta en versiones católicas de la Biblia, pues lo han traducido diciendo que es una fuerza. Como por ejemplo ha ocurrido con la Nueva Biblia Española, que es una versión católica. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Y hasta los propios comentaristas católicos, como ocurre con esta versión de la Biblia que ya he leído, que he citado, la Biblia latinoamericana, pues estos comentaristas católicos dicen bien clarito que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Para que veáis hasta qué grado de locura y de contradicción ha caído esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero patológico, a este soplagaitas paposo llamado Max Rupert.
Espíritu Santo es el mismo Padre, es una fuerza activa, sale sobrando que diga Padre, Hijo y Espíritu. Entonces quiere decir que Jesús está haciendo esta distinción, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Repito, ya hemos visto que ese pasaje de Mateo 28:19 es falso. Jesús nunca, jamás pronunció esas palabras, por la sencilla razón de que los apóstoles, esto lo puede leer cualquiera en el libro de los Hechos de los Apóstoles, jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si Jesús hubiera pronunciado esas palabras, pues los apóstoles, Pedro y Pablo, hubieran desobedecido a Jesús, bautizando solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Así de sencillo. Esa es la prueba irrefutable absoluta de que esas palabras son falsas y nunca fueron pronunciadas por Jesús, sino que fueron añadidas a las copias, a ciertas copias al griego que se hicieron del Evangelio de Mateo, que originalmente, como todos sabemos, fue escrito en idioma hebreo. Seguimos. no es el Padre, es alguien. O sea, es una persona, es alguien. Entonces dice, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo? Quiere decir que al Espíritu Santo se le puede mentir. Si el Espíritu Santo fuera algo, no alguien, yo no le puedo, por ejemplo, le voy a enseñar algo. Por ejemplo, esto es algo. Esto no es alguien, ¿sí o no? Esto es algún objeto inanimado. ¿Usted le puede mentir a esto? No, absurdo y ridículo, ¿verdad? Bueno, los que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, dicen que el Espíritu Santo es esto. O sea, es algo. Hechos 5, 3, 4 dice que al Espíritu Santo se le puede mentir. Quiere decir que para que se le mienta, para que uno le mienta a alguien, al Espíritu Santo debe ser alguien, no algo. Porque sería completamente absurdo y ridículo que si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza activa y alguien diga, usted le está mintiendo al Espíritu Santo, le está mintiendo a la fuerza activa, que es ridículo, absurdo y completamente ridículo, no tiene sentido. Ok, Hechos 5:32 muestra que el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien, no algo. Dice así, de esto somos testigos nosotros y también lo es. Bueno, ese argumento falso que está dando este sujeto, ya lo acabo de refutar, el asunto de Ananías y Safira, el hecho de que mintiera el Espíritu Santo y luego diga, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ya lo he explicado. Y es porque se trata del Espíritu de Dios. El Espíritu del Dios Padre, por lo tanto, mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre, porque es su Espíritu. Porque si se tratara de una tercera persona divina, como dicen estos hijos del diablo, estos trinitarios mamarrachos, como por ejemplo Max Rupert, repito, si se tratara de una tercera persona divina, el apóstol Pedro hubiera dicho, ¿por qué has mentido a la tercera persona divina de la Santísima Trinidad? Es lo que hubiera dicho. Ahí no se habla de ninguna tercera persona divina. Habían mentido al Espíritu de Dios, al Espíritu del Padre. Y es como mentir al Padre Celestial. Así de sencillo. Es un texto que demuestra bien clarito que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, porque dijo bien clarito Pedro, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y ahí, como he demostrado bien clarito, cuando se habla de Dios no se refiere a ningún falso Dios trino, a esa especie de monstruo de tres cabezas, a ese Dios falso en el cual creen estos falsos cristianos, no. Cuando se habla de Dios, cuando el apóstol Pedro habló de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre se refería al Dios Padre. Por eso es que Pedro no dijo que habían mentido a la tercera persona divina de la Trinidad, no. Habían mentido a Dios el Padre, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre, es su Espíritu, es algo que Dios tiene. Es un texto que demuestra bien clarito que no se trata de ninguna tercera persona divina, sino sencillamente del Espíritu de Dios. Ananías y Safira no mintieron a ningún falso Dios trino, ni a ninguna tercera persona divina. Habían mentido al Dios Padre, así de simple, al Padre Celestial, porque mentir a su Espíritu, mentir al Espíritu de Dios es como mentir al propio Padre Celestial. Bien, vamos a seguir escuchando a este sujeto. El Espíritu Santo es testigo. Un momento, una fuerza activa o un soplo no puede ser testigo de nada porque es algo inanimado. Bueno, eso que dice es mentira, eso de que el Espíritu Santo es una persona divina porque es testigo, porque da testimonio, es falso. Porque veamos lo que dice la propia Sagrada Escritura sobre este asunto de dar testimonio. Ponga atención.
Mire, escucha atentamente. Estos falsos cristianos y apóstatas de la fe, como Mark Rupert, siempre dicen que como ese pasaje bíblico dice que el Espíritu Santo da testimonio, pues entonces significa que es una persona divina literal. Sin embargo, ese argumento es absolutamente diabólico y falso. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque hay pasajes, como voy a leer ahora, en el Nuevo Testamento donde se habla de dar testimonio y no se refiere a personas literales, sino a cosas a las cuales se las personifica, como si fueran personas literales. Vamos a ver unos cuantos textos. Romanos capítulo 2, verso 15. Dijo Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O primera de Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Como puede ver, esos pasajes que he leído dicen bien clarito que la conciencia da testimonio. La conciencia. Y también da testimonio el agua y la sangre también. Pero resulta que ninguna de esas cosas son personas literales. Vamos a ver, dar testimonio significa hablar a favor o en contra de alguien. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu diciendo que somos hijos de Dios. Pues ¿por qué? Porque la energía de Dios el Padre es personificada, como si fuera una persona que habla o da testimonio. Pero eso de ninguna manera significa que el Espíritu de Dios sea una tercera persona divina. Simplemente, como ya he demostrado en estos vídeos, se personifica la fuerza de Dios, el poder del Altísimo, como si fuera una persona que da testimonio. De la misma manera ocurre, pues se personifica la conciencia, el agua y la sangre. Y solo un subnormal podría decir que la conciencia, el agua y la sangre son personas literales. Sencillamente se está utilizando la personificación. Bueno, vamos a seguir escuchando a este embustero y ignorante y paposo llamado Mark Rupert. Algo impersonal, entonces no tiene sentido. Quiere decir que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Ahí está. Ahora vamos a Hechos. Entonces, según usted también, el agua y la sangre y la conciencia son personas literales, porque la acabo de demostrar, se lo he leído los textos, que dan testimonio. Eso, plagaitas, o sea, según usted, paposo, también la conciencia, la sangre y el agua son personas literales, según usted. Pues para que vean hasta qué grado de subnormalidad han caído estos falsos cristianos trinitarios como este paposo. Seguimos. El versículo del 10 que muestra que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Pero no podían hacer frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa, una fuerza activa. Claro, la sabiduría que da el Espíritu Santo, el poder de Dios, esta fuerza de Dios, otorga sabiduría a aquellas personas que lo reciben. Claro, eso quién lo niega, nadie. El poder de Dios, la fuerza activa de Dios, da conocimiento y da sabiduría a todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, el cual se recibe en el momento que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibimos el don del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Punto y pelota. Recibimos también esa sabiduría y ese conocimiento de Dios. Cuando este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, pues es recibida por los verdaderos cristianos. Seguimos. No tiene la capacidad de dar sabiduría porque no puede pensar, discernir, tomar decisiones. En este caso las decisiones las tomaría el Padre, que es una persona, o Jesucristo, que es una persona. Entonces, si el Espíritu Santo no fuera alguien, entonces, ¿cómo va a dar sabiduría a algo que es inanimado? Suponiendo que el Espíritu Santo... Pero a ver, idiota, ¿quién ha dicho, a ver, subnormal, que el Espíritu Santo es inanimado? Es la fuerza activa de Dios. Nadie ha dicho que sea una cosa muerta, que sea algo inanimado el Espíritu de Dios. Es el aliento de Dios, la ruaj de Dios, que se mueve de un lado a otro y que llena a los verdaderos cristianos, como fueron llenos los apóstoles el día de Pentecostés, llenos del Espíritu de Dios. ¿Quién ha dicho que sea una fuerza inanimada? Pedazo de idiota, calumniador.
la fuerza activa de Dios, su energía, como muy bien dice, por ejemplo, esa traducción católica de la Nueva Biblia Española. Recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Y hasta los propios comentaristas católicos de una Biblia católica, como es la BLS, ahí lo dicen bien clarito, que es la fuerza activa de Dios. Ya lo demostré hace unos minutos, leyendo ese comentario. Es para que vean hasta qué grado de subnormalidad y locura han caído estos falsos cristianos trinitarios, fanáticos hasta la náusea, que no se cansan de repetir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es una tercera persona divina a la cual hay que adorar y glorificar. Una enseñanza totalmente diabólica y apóstata que no lo enseñó ni Jesús ni sus apóstoles por ninguna parte. Seguimos. Una prosopopeya, una personificación, no tiene sentido, es que sería completamente absurdo y ridículo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es alguien, basado en Hechos capítulo 6, versículo 10. Sigo adelante. A ver, idiota, se lo vuelvo a repetir. Si el Espíritu Santo fuera alguien, una persona divina, como usted dice, entonces, ¿por qué en ese texto de Primera de Juan, capítulo 1, el apóstol Juan, ahí lo dice en el versículo 3, dice que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Por qué no dijo también que nuestra comunión es con el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Qué pasa? ¿Que se le olvidó al apóstol Juan escribir que nuestra comunión es también con el Espíritu Santo, la supuesta tercera persona divina de una Trinidad? Es un pasaje este de Primera de Juan capítulo 1, verso 3, que tapa la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos trinitarios, como por ejemplo el putero este fornicario llamado Max Rupert. Si el apóstol Juan hubiera sido un hereje trinitario, como este sujeto, pues lo hubiera dicho bien claro que nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Seguimos. Hechos 8:29 dice así: el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Ahí está. El Espíritu Santo le dijo a Felipe. Quiere decir que Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo. Quiere decir que este pasaje echa completamente por tierra a todos los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa o es algo. ¿Por qué momento? Si aquí dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro, quiere decir que Felipe tuvo que haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza activa, porque de lo contrario Felipe no hubiera podido escuchar la voz de algo que es inanimado. Quiere decir que Felipe escuchó la voz de alguien que le habló y le dijo, ve y acércate a ese carro. Entonces quiere decir que aquí estamos refiriéndonos a algo que tiene, o alguien que tiene personalidad, que puede pensar, discernir, dar órdenes. El Espíritu Santo le dio una orden a Felipe, una fuerza activa. Un soplo no puede dar órdenes porque es algo inanimado, es una personificación. Y aún así, en la Biblia, cuando se habla de porciones y prosopopeyas, las personificaciones... Bueno, ahora citado, como pueden ver, Hechos capítulo 8, vamos a leer Hechos capítulo 8, lo vamos a comentar. Lo voy a comentar y vamos a tapar la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, porque lo que acaba de dar es un argumento absolutamente falso y diabólico. Ponga atención. Mire, ponga mucha atención, veamos el texto, voy a leer también el contexto, lógicamente. Hechos capítulo 8, voy a leer del verso 26 hasta el verso 29. Mire, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este soplagaitas, de este falsificador de las Sagradas Escrituras e hijo del diablo llamado Max Rupert. Dice, atención, un ángel del Señor habló a Felipe. Recuerde esto. Un ángel del Señor habló a Felipe. Fue un ángel del Señor quien habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y atención, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A ver, mamarracho, soplagaitas, Rupert, idiota. ¿Dónde dice? Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Dónde dice eso? Dice, el Espíritu le dijo a Felipe, y ahora la pregunta es, ¿a qué Espíritu se está refiriendo? ¿Quién era el que estaba hablando con Felipe? Pues lo dice el texto que ya he leído, que es el verso 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe, porque resulta que en la Biblia a los ángeles de Dios se le llama espíritus.
Hebreos capítulo 1, verso 7. El que hace a sus ángeles espíritus. Ahí lo tenemos. Era un ángel idiota quien habló a Felipe. Y ese ángel en la Biblia se le llama espíritu, porque los ángeles son espíritus. Hebreos 1:7. Por eso dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Si se refiriera al Espíritu Santo, pedazo de idiota, entonces el pasaje diría, y el Espíritu Santo dijo a Felipe. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Usted ha falsificado el verso 29 diciendo Espíritu Santo, cuando eso no es lo que dice el pasaje bíblico. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién era ese espíritu? Pues ahí lo dice el verso 26. Un ángel del Señor, que fue quien habló a Felipe. Ahí lo dice. Bien clarito. Con lo cual queda refutado el argumento diabólico, falso, ese argumento satánico que ha dado este sujeto llamado Max Rupert. De ninguna manera se trata del Espíritu Santo, sino que era un ángel del Señor quien habló a Felipe. Y en la Biblia claramente a los ángeles de Dios se les llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus. Bien, vamos a seguir escuchando a este analfabeto bíblico y a este embustero. No interactúan con los seres humanos, no interactúan. Nunca ustedes verán un pasaje en la Biblia diciendo, el viento o la montaña me dijo que corriera e hiciera esto. No tiene sentido. Así que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Sigo adelante. Hechos 9:31 muestra que el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien, no es algo, no es ninguna fuerza activa, no es ningún soplo. Dice así. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galacia y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente y vivía con el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, con el temor del Señor. Ahí está haciendo una distinción entre el Señor y el Espíritu Santo. Para los que dicen, no más, es que cuando se habla del Espíritu Santo se refiere al mismo Dios. Mentiras. Porque aquí lo está separando, está haciendo una distinción con el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Iba aumentando en número. Algo que es inanimado, una fuerza activa, no me puede ayudar. Porque no tiene... Bueno, fíjate que es su normalidad y qué mentira dice este mamarracho. Dice que ahí no se puede referir a una fuerza activa porque una fuerza activa no te puede ayudar, dice este idiota. Porque el texto bíblico dice con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver, imbécil, ¿cómo que la fuerza activa de Dios no nos ayuda? A mí la fuerza activa de Dios, el Espíritu de Dios, claro que me ayuda y me guía a toda la verdad, me da sosiego, me consuela, es el ayudante, como dijo Jesús. Pero eso no significa de ninguna manera que sea una persona. ¿Que una energía impersonal nos pueda ayudar? Pues claro que sí, pedazo de idiota. Yo, por ejemplo, estoy en el mar, en un barco de vela, y me está ayudando la energía del viento, me está llevando, me ayuda. Claro que me ayuda la energía del viento. Estoy metido en un río, me está llevando la corriente, me está guiando, y claro que me está ayudando la corriente, me está llevando, me ayuda. Por tanto, ese argumento que usted dice, que no, que una fuerza inactiva, una fuerza impersonal no te puede ayudar, es una mentira del diablo y una soberana estupidez. Por supuesto que la fuerza activa de Dios, es decir, su espíritu, el poder del Altísimo, claro que nos ayuda a los verdaderos cristianos. Nos ayuda y nos guía a toda la verdad, nos va guiando. El hecho de que nos guíe no significa que sea una persona divina literal. A mí la fuerza del viento, estoy en un barco de vela, me está guiando, me está llevando, y eso no significa que el viento sea una persona. La corriente de un río, por ejemplo, me está llevando, me está guiando, y eso no significa que la corriente del río sea una persona. Así que lo que usted acaba de decir es una imbecilidad, fruto de una persona pues que está mal de la cabeza, una persona que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana. Bien, vamos a seguir escuchando a este putero fornicario y soplagaitas. De ayudar a nadie porque no tiene personalidad, pero aquí dice que el Espíritu Santo ayudaba. Quiere decir que es alguien, no es algo. Sigo adelante. Hechos 10, del 19 al 20, muestra que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Dice así. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, escuchen, hermanos católicos que me están viendo y los hermanos evangélicos y los testigos de Jehová y adventistas. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, escuchen, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate y baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo,
pronombre personal, yo, que se refiere a una persona. Yo no se le aplica a objetos inanimados, a personificaciones. Esto no es yo. Dice, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate y baja, y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Quiere decir que, si aquí dice que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, mira, 3 hombres te buscan, entonces Pedro escuchó la voz de alguien que le habló. Porque ¿cómo es que Pedro fue a buscar esos hombres? Porque dice que el Espíritu Santo le dijo. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Tiene personalidad, puede dar órdenes, puede dar avisos. El Espíritu Santo le dio un aviso a Pedro. Pedro escuchó la voz de alguien que le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos. Quiere decir que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Porque Pedro escuchó la voz de alguien que le habló. De lo contrario, ¿cómo Pedro iba a buscar a esos 3 hombres? Porque él escuchó la voz de alguien que se lo dijo. Y aquí mismo lo dijo, el Espíritu Santo le dijo, o sea, le habló. Una fuerza activa no me puede hablar porque es algo impersonal. No tiene pensamiento, no puede discernir, no puede pensar, no puede tomar decisiones, no puede dar órdenes. Porque es algo, no es alguien, es una fuerza activa, es simplemente soplo. Pero no, falso. El Espíritu Santo es una persona porque aquí le está dando órdenes a Pedro. Y dice que le dijo a Pedro, lo que significa que Pedro escuchó. Entonces es una persona. Eso, o sea, es alguien, no es algo. Ok. Bueno, vamos a refutar la mentira que este pobre idiota ha dado, dando una explicación y una interpretación absolutamente falsa, diabólica y retorcida de Hechos, capítulo 10, versos 19 y 20. Vamos a ir el pasaje, lo voy a leer y voy a dar la correcta interpretación de este texto. Ponga atención. Hechos capítulo 10, verso 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, hoy aquí 3 hombres te buscan. Pues como puede ver, una vez más, este texto se menciona al Espíritu Santo, hablando. Pero lo vuelvo a repetir, y esto ya lo he demostrado bien clarito en esta respuesta, en el anterior vídeo. Esto no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una persona literal, sino que se personifica el poder del Altísimo, esta fuerza de Dios, esta fuerza activa de Dios. Esto es como si decimos, Internet ha dicho a Pedro que 3 hombres te buscan. Sin embargo, Internet no es ninguna persona literal, sino que es una persona la que habla por medio de Internet. Pues lo mismo sucede en ese pasaje de Hechos. Fue el poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios, quien habló. Pero en realidad era el Dios Padre quien hablaba por medio de su espíritu, de su energía. Por eso es que el texto dice, le dijo el Espíritu Santo. Claro, porque era el Dios Padre quien estaba hablando por medio del espíritu. Esto es como si yo digo, la radio ha dicho tal cosa. Esto es como si yo digo, le dijo la radio tal cosa a Juanito. Y sin embargo, solo un subnormal podría decir que la radio es una persona literal, ¿no? Quien le dijo eso fue una persona, un locutor que habla por medio de la radio. Entonces, esa persona, ese locutor, por medio de la radio dice tal cosa. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla no porque sea una persona, sino porque se está personificando a este poder del Altísimo, a esta fuerza activa de Dios. Se le personifica como si hablara, pero sin ser una persona. Es el Dios Padre quien habla por medio de su Espíritu. Pues recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios el Padre tiene. Es su espíritu y él habla por medio de su fuerza, de su energía. Y le dijo a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, así de sencillo. Por lo tanto, decir que el Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia dice que habla, es una imbecilidad. Ya lo he demostrado tantas veces como la personificación se utiliza muchas veces en la Biblia. En la Biblia se dice que los árboles hablan y no son personas literales. En la Biblia se dice que las piedras hablan y no son personas literales. En la Biblia se dice que la sangre habla y la sangre no es una persona literal. Es solamente un subnormal, podría decir que todo eso son personas literales. Por lo mismo ocurre con la fuerza activa de Dios, con su espíritu. En la Biblia se dice que el Espíritu Santo habla sencillamente porque se está personificando esta fuerza de lo alto, este poder del Altísimo. Vamos a seguir escuchando a este embustero patológico. Un día, Hechos 13, del 2 al 4, muestra que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Dice así, un día, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, escuchen, el Espíritu Santo dijo,
sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado, sepárenme. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron hacia momento. Una fuerza activa no me puede enviar a mí, porque no puede pensar, no puede discernir. Bueno, eso que dices es una imbecilidad, una subnormalidad. Por supuesto que una fuerza impersonal te puede guiar, te puede llevar. A mí la fuerza del viento, por ejemplo, me lleva, me guía. Yo estoy en un barco de vela y la energía del viento me está llevando, me está guiando. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la energía de un río. La corriente de un río, esa energía me está guiando, me está llevando. Así que lo que acaba de decir, que una fuerza impersonal no te puede guiar, eso es absolutamente falso. Y el texto que está citando, una vez más, pues es el mismo argumento falso que ha dado anteriormente este sujeto. La correcta interpretación es que la que he dado hace un minuto, es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo habla. ¿Por qué? Porque se trata de una personificación. Es una persona, el Dios Padre, quien habla por medio de su Espíritu. Por eso dice el Espíritu Santo habló, le dijo. Es el Dios Padre quien habla por medio de su Espíritu. Eso se llama la personificación que se utiliza tantas veces en la Biblia. Seguimos. Un objeto no me puede enviar a mí, es un objeto, no tiene la capacidad de pensar, razonar, es un objeto, no tiene vida. Repito, una energía, yo no estoy hablando de un objeto inanimado, una energía, por supuesto que nos puede llevar, nos puede guiar. Ya he puesto el ejemplo de la energía del viento o la energía, la corriente de un río. Son energías que nos guían, nos llevan, y eso no significa que esas energías sean personas literales. Seguimos. El Espíritu Santo envió a Bernabé, a Saulo. Enviar. Por supuesto que una energía impersonal te puede enviar. A mí me está enviando, por ejemplo, a cierto lugar. Yo voy a cierto lugar en un barco de vela y me está enviando. ¿Quién me está enviando? Pues el viento, la energía del viento, que es la que empuja la vela y me está enviando a cierto lugar. Igual ocurre con la energía de un río. Estoy metido en un río y la corriente del río me está enviando a otro lugar. O sea, esto que dice este pobre subnormal y apóstata del Mark Rupert, que una energía impersonal no te puede enviar, es un argumento falso, estúpido y de subnormal. Por supuesto que una energía impersonal te puede enviar. Exactamente lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, con esta energía de Dios que es su espíritu. Pues claro que nos puede enviar, nos envía. Pero eso no significa que es una persona literal. Es la energía de Dios que nos está enviando y nos está guiando, nos guía toda la verdad. Seguimos. Y dice, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba teniendo una interacción con personas que... Yo digo, por ejemplo, la radio ha dicho, sepárame a Bernabé. Y esto me lo ha dicho la radio. Y viene un subnormal y dice, la radio es una persona, porque ha dicho sepárame a Bernabé. Por lo tanto, como la radio habla, pues es una persona literal. Ese argumento solo lo podría dar un subnormal. Un subnormal, decir que la radio es una persona porque la radio habla, eso lo puede decir un subnormal. Pues es lo que es este pobre sujeto, es un auténtico subnormal. Decir que la fuerza activa de Dios es una persona literal porque dice, este espíritu de Dios, la fuerza activa de Dios, sepárame a Bernabé, es un argumento falso, diabólico y estúpido. Sencillamente es el Dios Padre quien a través de su energía, de su espíritu, le dijo sepárame a Bernabé. Así de simple. Eso no demuestra por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Seguimos. La voz de él. Entonces no es una fuerza activa. Y vuelvo y repito, para los que dicen, sí, Max, el Espíritu Santo, dice que escucharon la voz del Espíritu Santo, pero se refería al mismo Padre. Mentiras, porque ya demostré que el Espíritu Santo y el Padre no son lo mismo. Porque Jesús dijo, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fuera el mismo Padre. Bueno, ya hemos visto que ese versículo de Mateo 28:19 es falso, no lo voy a estar repitiendo otra vez. Es unas palabras que Jesús nunca pronunció, ya que sus apóstoles jamás de los jamases bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Si Cristo hubiera dicho esas palabras, entonces lo que están diciendo estos paposos es que los apóstoles Pedro y Pablo pues desobedecieron a Cristo, no le hicieron ni puñetero caso,
ya que ellos bautizaban u ordenaban bautizar solamente en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Esto lo puede leer usted en pasajes como Hechos 2:38, capítulo 10 también del libro de los Hechos, entre otros textos más. Eran bautizados solamente en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún falso Dios, sino prueba irrefutable de que esas palabras Jesús jamás las pronunció, sino que fueron añadidos a las copias que se hicieron del Evangelio de Mateo. Cuando se tradujo al texto griego, se tradujo a idioma griego, pues alguna mano fraudulenta metió esa fórmula falsa de bautismo. De id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos. Una fuerza activa del Padre, Jesús hubiera dicho, bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo. No hubiera mencionado ningún Espíritu Santo, no hubiera hecho ese tipo de distinción. Me avisa cuando falte un minuto. Un minuto ya. Gracias, sigo adelante. Hechos 16:6 dice, como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Rigia. Como el Espíritu Santo no les permitió, el Espíritu Santo puede prohibir cosas. Entonces quiere decirle que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Algo no puede prohibir cosas, una fuerza activa que no tiene, algo que es impersonal, que es una fuerza activa, no puede prohibir cosas porque no tiene la capacidad de discernir. Pero si el Espíritu Santo está haciendo una prohibición, les prohibió, quiere decir que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Con esto termina mi exposición. Adelante, moderador. Bueno, vamos a refutar el argumento que este soplagaitas, este gritón psicópata y energúmeno, este paposo, hipócrita, fornicario, putero, y como ven, cree que por mucho gritar como un psicópata energúmeno va a tener razón. Pero vamos a ver cómo miente con la interpretación retorcida y diabólica que ha dado de Hechos, capítulo 16. Vamos a tapar su bocaza mentirosa. Hechos 16, verso 6, dice así: atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido, que esa es la correcta traducción, les había obstaculizado predicar la palabra en Asia. Así lo ha traducido, por ejemplo, una Biblia, esta excelente Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén. La propia Biblia de Jerusalén, que es una traducción católica, dice: el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Bien, pues el texto dice que este Espíritu de Dios pues impidió o prohibió que Pablo predicara en Asia. Pero esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. ¿Y por qué? Pues sencillamente significa que el poder, esta fuerza activa de Dios, esta energía de Dios, impidió que Pablo predicara en Asia. Eso no significa que sea una persona divina literal y ninguna tercera persona divina. Por ejemplo, escuche bien, si yo digo que la energía eléctrica, que es una energía, me impide que yo toque un cable eléctrico, porque entonces si lo toco me electrocutaría, eso no significa que la energía eléctrica sea una persona literal. Exactamente lo mismo ocurre con esta fuerza activa de Dios, con la energía de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dicha energía de Dios, esta fuerza activa de Dios, claro que le impidió al apóstol Pablo predicar en Asia. Así de simple. Una fuerza, una energía, por supuesto, que te puede impedir hacer algo, pero eso no significa que esa energía, que esa fuerza sea literalmente una persona. Con lo cual, pues el argumento que ha dado este sujeto, este paposo idólatra, y putero y fornicario, pues es un argumento diabólico, retorcido y totalmente falso. Por supuesto que una energía te puede impedir hacer algo. Bien, vamos a seguir escuchando. Ahora vamos a escuchar a Roberto Baeza, que es su turno. Bueno, como lo dije en mi participación previa, y mi presentación, perdón, yo no voy a repetir ningún guión. De hecho me conozco toda la argumentación de los evangélicos y los católicos, sin querer darle una connotación peyorativa, obviamente, pero es un guión, se repite. ¿Por qué? Porque pertenecen a un centro confesional fundamentalista, entonces de ahí nadie saca nada. No hay una crítica de análisis independiente, académica, nada. O sea, lo que me dijo mi líder tengo que repetir, y eso es lamentable, no lo digo en el sentido peyorativo, porque, por ejemplo, no veo en este tipo de debate, haciendo la distinción entre culturas. Bueno, como ves, este pobre hombre, este sujeto, no está dando ninguna argumentación bíblica, no está refutando con la Biblia absolutamente nada de lo que ha dicho
el paposo idólatra Max Rupert, como no conoce la Biblia, no sabe absolutamente nada y no sabe refutar los argumentos falsos y diabólicos que ha dado Max Rupert. O sea, lo que está diciendo es una sarta, una serie de incongruencias, de estupideces que no aportan absolutamente nada. Es pura paja lo que está diciendo este sujeto, el Roberto Baeza, y no está refutando nada. ¿Por qué? Porque el pobre no conoce absolutamente nada la Biblia y no sabe refutar con la Biblia los argumentos falsos que ha dado el paposo. Seguimos. Por ejemplo, un tema o una palabra. A todo lo hacen un sincretismo, todo es una mezcolanza y no se hacen las distinciones pertinentes de lo que pensaba una cultura y lo que pensaba otra cultura. O sea, nada. Entonces, lamentable. Mi oponente cita el tema, no, que eso no es una fuerza activa, que yo ni siquiera, bueno, sé que no es una contrarrefutación, pero esto hay que dejarlo bien claro acá. La palabrita espíritu ya lo vimos, que era viento, aliento o soplo. A ver, quiero decir algo aquí sobre la palabrita espíritu. Ahora que menciona este sujeto, la palabra espíritu. En la Biblia, la palabra espíritu se puede referir o bien a una persona celestial, como ocurre con el Dios Padre. Jesús ahí en Juan capítulo 4 dijo que Dios el Padre es espíritu. Y Dios el Padre no es ninguna fuerza impersonal. Contrario, es una persona celestial y se le llama espíritu. Al propio Cristo resucitado también se le llama espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. El primer hombre Adán fue hecho del polvo de la tierra y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Se le llama espíritu. En el libro del Apocalipsis también al Señor Jesucristo se le llama espíritu. El quien tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esos 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor que lo dio fue el Señor Jesucristo. Y ahí se le llama bien clarito el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Cristo resucitado. Y Cristo, lógicamente, es una persona divina, es una persona celestial. A los ángeles también se les llama espíritus. Y son seres personales, celestiales. El que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos 1:7. Y son personas. Por lo tanto, la palabra espíritu, repito, en muchos pasajes de la Biblia se puede referir a personas celestiales, pero en otros pasajes de la Biblia la palabra espíritu se puede referir a una energía. Por ejemplo, cuando se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, se refiere al Espíritu Santo, que es la energía, la fuerza del Dios Padre, como reconocen hasta los propios católicos, muchos católicos, teólogos católicos. Es la fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo. Es una energía, una fuerza y una energía es exactamente lo mismo. Es la fuerza del Dios Padre, es su energía. ¿De acuerdo? O por ejemplo, si nos vamos a capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde se habla de la imagen de la bestia, dice que a esa imagen de la bestia se la va a infundir espíritu, es decir, energía, para que esa imagen pueda hablar y pueda hacer matar a todos aquellos que no la adoren. Repito, se la va a infundir espíritu, energía. ¿Qué se la va a infundir? ¿Una persona, esa imagen de la bestia? No, se la va a infundir energía, para que esa imagen pueda hablar. Es como un robot, imagínate un robot humanoide, un robot, si no se le infunde energía, en este caso energía eléctrica, a ese robot pues no va a poder hacer nada, ni se va a poder mover, ni hablar, ni nada. Por lo mismo va a ocurrir con la imagen de la bestia. Va a ser una especie de robot de ese futuro emperador, de esa bestia, y ese robot va a poder hablar. ¿Por qué? Porque se le va a infundir espíritu, es decir, energía. No se le va a infundir una persona, no, se le va a infundir energía, que seguro va a ser energía eléctrica, para que esa imagen pueda hablar. ¿Lo entiende? Por consiguiente, en la Biblia, cuando se habla de espíritu, cuidadito. No siempre en la Biblia la palabra espíritu significa lo mismo. Se puede referir a personas celestiales, como son el Dios Padre, como son el Señor Jesucristo, como son los ángeles. O se puede referir a una energía, como es el Espíritu Santo, o otro tipo de energías, como la que se va a infundir a la imagen de la bestia. O cuando dice la Biblia que nosotros tenemos espíritu. Génesis 2:7. Crea el Señor el cuerpo de Adán del polvo de la tierra e insufló, sopló sobre su nariz, en su nariz, el aliento de vida. Ese espíritu de vida, esa ruaj. Y Adán se convirtió en un alma viviente, en una persona viviente. ¿De acuerdo?
¿Qué le infundió por la nariz? ¿Una persona? No, le infundió una energía. Ese aliento de vida, que es una energía, entra ese espíritu, esa energía por la nariz de Adán y Adán comienza a existir, comienza a vivir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, repito, la palabra espíritu, y esto es tremendamente importante, en la Biblia no siempre significa lo mismo. Todo depende del contexto donde aparezca esa palabra. Si la palabra espíritu en ese contexto se refiere al Dios Padre, pues lógicamente claro que se refiere a una persona divina y celestial. Cuando se refiere al Señor Jesucristo resucitado, por supuesto que se refiere a la persona de Jesús, que es espíritu vivificante. O cuando se refiere a los ángeles, cuando se refiere a una energía, a una fuerza activa, pues entonces no se refiere lógicamente a una persona. Se refiere simplemente a una energía y esa energía da la vida, es lo que hace que podamos vivir, que podamos movernos, que podamos respirar, que podamos pensar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que todos lo entiendan. Seguimos. Eso etimológicamente es eso. Y después haya teniendo otra connotación. Pero ojo, yo tampoco ocupo los mismos argumentos de los que niegan que el Espíritu Santo también sea una persona. Por ejemplo, también tenemos textos donde dice claramente el poder del Espíritu Santo. O sea, no podría repetir dos veces. O sea, fíjese lo que dice este sujeto, el Roberto Baeza. Primero, dice que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona divina literal, y ahora está empezando a reconocer que el Espíritu Santo es una persona. O sea, es un individuo que no tiene absolutamente ni idea de la verdadera doctrina, no sabe exponer la verdad, no sabe refutar, o dicho en otras palabras, no sabe debatir, porque no tiene argumentos bíblicos como pueden estar escuchando. Como pueden ver, pues no tiene ningún argumento bíblico, al contrario, ahora está comenzando a enseñar la herejía de que, bueno, que hay ciertos pasajes en la Biblia donde se dice que el Espíritu Santo es una persona divina. O sea, este tipo ni tiene convicción, ni sabe de lo que habla, no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Seguimos. O sea, por lo tanto, para mí el Espíritu Santo sigue siendo el soplo divino de Dios. Y no una fuerza cualquiera al modo despectivo. No, porque, qué sé yo, voy a dar un ejemplo. Acá en Chile hay muchas plantas de energía eólica y se ocupa el viento para procesar energía eólica. Por lo tanto, viento no es sinónimo de energía. Energía es la operación, la ejecutó. ¿Cómo que viento no es sinónimo de energía? El viento es una energía que se llama la energía eólica o energía del viento. Y ahora va este pedazo de ignorante y dice que el viento no es una energía. Pues claro que es una energía, es una fuerza. El viento claro que es una energía que hace que, por ejemplo, pues molinos de viento puedan mover esas aspas, esa energía. La energía del viento hace mover las aspas para producir pues energía eléctrica, por ejemplo. Es la energía del viento, la energía eólica. ¿Y ahora por qué este pedazo de ignorante dice que el viento no es una energía? Pues claro que es una energía, hace porro. Es la energía que se llama energía eólica. Energía eólica, energía del viento. El viento, lógicamente, no es una persona literal, es una energía, una fuerza que hace que aparatos puedan funcionar, incluso puede producir también energía eléctrica. Y eso lo hace la energía del viento. Seguimos. La capacidad de mover algo, de un trabajo, se ocupa el viento. Están relacionadas, pero no son sinónimos. Por lo tanto, yo no ocupo este argumento que es una fuerza despectiva, o sea, ondas de radio. No. Lo que yo he dicho, que primero tiene que entender el oponente, es que sí, en la gramática se ocupan estos recursos literarios que son recurrentes, pero otra cosa es lo que ya evolucionó el concepto. No tiene nada que ver con lo que pensaba el hombre antiguo, de lo que era el sistema de respiración que Dios nos daba. Y cuando Dios levantaba un ser viviente, era porque recibía el soplo divino de Dios. O sea, es la misma palabra, pero ya con una connotación sublima de lo que es el roach de Dios, el soplo de Dios. Pero la palabra es genérica. O sea, soplo es soplo. Es como yo dijera el brazo mío y el brazo de Dios. Es la misma palabra.
Bueno, como pueden ver, el Baeza no está respondiendo ni refutando las interpretaciones falsas que el paposo Rupert ha dado de esos pasajes, de toda esa serie de pasajes bíblicos que él ha citado, pero dándoles una interpretación errónea, diabólica y falsa. Y el Baeza no está respondiendo ni refutando absolutamente ninguno de los argumentos que ha dado el paposo. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no está capacitado para debatir, ni tiene suficiente conocimiento bíblico ni de la verdadera doctrina para refutar todos esos argumentos falsos y satánicos que ha dado el paposo, así de simple. Seguimos. Connotación. Lo mismo pasa con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Ya evolucionó. Ahora mi oponente usa los típicos argumentos, yo me los conozco. Un día he tenido 3 debates por lo menos en un grupo interno, los mismos argumentos, no veo nada, no veo una contrarrefutación. Mira, o por último, poner una mano en el corazón y decir, ¿sabes qué? Tiene razón en este punto. Cambió, fue evolucionando el concepto. Fue evolucionando el tema del Espíritu Santo. En un principio, el modo más arcaico, simplemente era soplo. La gente veía morir a las personas y veía que ya no tenía ese aliento divino que pone Dios en las personas. No, los mismos argumentos. Por ejemplo, eso de usar Mateo 28, 19, que incluso no tiene otros paralelos, los otros sinópticos no lo mencionan. De hecho, en el siglo XIX se encontró en Oxirrinco un fragmento de ese de Mateo, que no digo que sea un argumento en contra ni que esté avalando este tema, pero dice, id y bautizad en el nombre, hasta ahí quedó. ¿Sí? Por ejemplo, los bautismos que se hicieron Bueno, como puede ver, no sabe argumentar. Mateo 28, 19, repito, es falso, es un texto que Jesús jamás pronunció porque los apóstoles nunca lo utilizaron, esa fórmula trinitaria de bautismo. Ellos solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, tal como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como puede ver esto, pues el pobre ignorante de Roberto Baeza no lo está mencionando, no está diciendo. Y además de que el texto hebreo, Mateo fue escrito originalmente en hebreo, lo que decía literalmente es, Jesús les dijo a sus apóstoles, id y predicad a todas las naciones en mi nombre. Es lo que dijo. Así aparecía en el Evangelio hebreo de Mateo. Tal como dijo Eusebio de Cesarea en el siglo IV, leyendo esa parte del Evangelio de Mateo, que seguramente era el original hebreo de Mateo, estaba ahí en Cesarea, en Israel, él era obispo de esa ciudad, entonces leyó esa parte y no mencionó por ninguna parte esa fórmula trinitaria de bautismo, porque sencillamente no existía en el texto original hebreo de Mateo. Seguimos. Bautismo puesto en el Nuevo Testamento son en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, pero solamente tenemos el Mateo 28, 19 con esa fórmula trinitaria, supuestamente trinitaria, porque tampoco dice que Dios es trino ni nada de eso. Entonces, bueno, ahí es verdad lo que dice, aunque ese pasaje fuera verdadero, lo hubiera pronunciado Jesús, que no lo hizo, no lo pronunció. En realidad ese versículo no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. ¿Dónde dice ahí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? No, simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Mencionan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ese versículo enseñara la doctrina diabólica y falsa de la Trinidad, del falso Dios trino, pues diría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son un solo Dios. Eso es lo que hubiera dicho. Pero no lo dice. Por consiguiente, en realidad, ese versículo no está enseñando por ninguna parte la doctrina del falso Dios trino. Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ocurre en muchos otros versículos de la Biblia, donde se menciona al Padre, al Hijo, es decir, a Cristo y al Espíritu Santo. Y eso no significa que Dios sea trino. Si ese versículo enseñara la Trinidad, pues, repito, entonces diría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que forman un solo Dios. Así de sencillo. Por lo tanto, en realidad no enseña ese versículo falso, porque no lo pronunció Jesús. En realidad no está enseñando la doctrina diabólica del falso Dios trino. No, simplemente menciona a Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. Seguimos. Es bien cuestionado. Esta fuente que yo estoy dando, en Oxirrinco se encontró un fragmento. Cuando digo fragmento, quiere decir que todo el folio no está completo. Tiene que haber trozos que están destrozados. Podría ser que habrá dicho
en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Mm? Pero sí reconozco que en el otro códex, por ejemplo, el que tenemos en la Biblioteca de Londres, sí dice el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no tiene paralelo, y algo tan trascendente. ¿Por qué no tiene paralelo el otro evangelio sinóptico? Si hay cosas que, por ejemplo, el bautismo de Jesús, están en otros paralelos. Entonces, los deja pensar un poco. Bueno, ahí está dando un argumento falso, el Roberto Baeza. El hecho de que algo aparezca en uno solo de los evangelios sinópticos, recordemos que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. No se menciona Juan. Juan no forma parte de los evangelios sinópticos, es algo diferente. Pero en Mateo, Marcos y Lucas hay textos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La parábola del rico Lázaro, que aparece en Lucas capítulo 16. Esta parábola de Jesús, del rico y Lázaro, pues no aparece ni en Mateo ni en Marcos. Y sin embargo es un texto verdadero. Aparece en Lucas solamente. Y tampoco aparece en el Evangelio de Juan. No se menciona. La parábola del rico Lázaro ni se menciona en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Marcos, ni en el Evangelio de Juan. Solamente en el texto de Lucas. ¿Y qué pasa? ¿Que eso significa que sea falso ese texto porque solo aparece en Lucas? No, de ninguna manera. Eso es un argumento diabólico y falso. Y por lo tanto, lo que está diciendo Roberto Baeza es falso. El hecho de que en Mateo 28, 19 solo aparezca ahí en Mateo y no aparezca ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, eso no significa de ninguna manera que sea un texto falso. Y cuando digo falso, me refiero a lo que está enseñando. Es falso ese pasaje en el sentido de que Jesús nunca lo pronunció, esas palabras, ya que los apóstoles solamente bautizaban en el nombre del Hijo. Pero, en cierta manera, tampoco es un texto falso. No es un texto falso porque lo que está enseñando no es ninguna herejía. ¿Por qué? Porque simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nada más. Ahí no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Si dijera que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios, entonces sí que se podría decir que está enseñando la doctrina falsa de la Trinidad, del falso Dios trino, pero no dice que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, tampoco ese pasaje es un texto trinitario. No, es una fórmula de bautismo que fue añadida a los textos en griego, a las copias que se hicieron del hebreo al griego, pues ahí en algún manuscrito griego, alguna mano fraudulenta metió esa fórmula de bautismo, ya en el siglo II aproximadamente. Pero no aparecía en el Evangelio original de Mateo, escrito en hebreo, no se encontraba. Pero es que además ese versículo no está enseñando que Dios sea trino. O sea, cuando estos falsos cristianos paposos, evangelocos, siempre citan Mateo 28, 19 para decir, mira, esa doctrina enseña la Trinidad, porque menciona al Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso es mentira. Eso es un argumento diabólico y falso. No está enseñando la Trinidad. Simplemente está mencionando al Dios Padre, al Señor Jesucristo, es decir, al Hijo de Dios, y al Espíritu Santo, que ya hemos visto que es la fuerza de Dios, el poder del Altísimo. No está diciendo que los tres sean un solo Dios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el pasaje es falso en el sentido de que no se encontraba en el Evangelio hebreo de Mateo. Jesús nunca pronunció esas palabras. Pero en cierta forma sí que es verdadero porque no está enseñando ninguna herejía, no está enseñando ningún falso Dios trino. Simplemente menciona a los tres. Seguimos escuchando. Así que quiero poner bien las cosas en regla. Yo no estoy diciendo acá que es una fuerza despectiva, no. Lo que estoy diciendo... ¿Qué está diciendo? Una fuerza despectiva. ¿Qué está diciendo este soplagaitas? Cuando se ha hablado de que el Espíritu Santo es una fuerza despectiva. No, es la fuerza activa de Dios. El poder del Altísimo, pero no ninguna fuerza despectiva. Eso de despectiva, ¿de dónde lo ha sacado este mamarracho? Seguimos. En el Nuevo Testamento, los cristianos le dieron otra connotación. Y una cosa es que tenga atributos de una persona, cualidades de una persona. Ojo con esto. Y lo otro que sea persona. Entonces mi oponente tiene que hacerla. Claro, eso es verdad. Simplemente se le da cualidades de personas. Eso se llama la personificación. Al poder de Dios, a la fuerza de Dios.
Este poder del Altísimo se le personifica, pero sin ser una persona. ¿Y por qué no es una persona divina? Lo vuelvo a repetir, porque nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia. Y además, cuando en 1 de Juan 1:3 se habla de la comunión, dice bien claro el apóstol que en nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Prueba absoluta e irrefutable que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina literal, ni por supuesto ninguna tercera persona divina. Porque de lo contrario se le adoraría y se le daría gloria. Y ya está, si es así de simple. El argumento es así de sencillo. Yo no entiendo por qué este argumento que estoy dando yo no lo dice este pobre ignorante y ceporro llamado Roberto Baeza. No lo da. Porque es un argumento aplastante y totalmente irrefutable que estoy dando. Que demuestra bien claro que no se trata de una tercera persona divina, sino de la fuerza activa de Dios, el poder de lo alto o poder del Altísimo. Como dijo Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos, Hechos 1:8. Jesús lo llamó una fuerza. Y una fuerza no es literalmente una persona divina. Ya está, es así de sencillo el argumento, que tapa la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos trinitarios, como el putero fornicador llamado Max Rupert. Seguimos. Cuando diga, es que es una persona, no, tiene cualidades de persona. Porque persona soy yo. Persona es usted. Una planta es un ser vivo igual. Un perro es una planta, pero un perro no es una persona. Así que yo no sé, debería matizar esto de lo que habla de persona. Incluso usando el mismo Nuevo Testamento, que yo reconozco que ya sufrió una evolución. ¿Por qué? Por la filosofía. No, merluzo. El Nuevo Testamento no ha sufrido ninguna evolución por la filosofía. ¿Qué está diciendo usted? El llamado Nuevo Testamento que conocemos nosotros, que tenemos, son los mismos textos que tenían en los siglos segundo, tercero, cuarto. Los mismos textos, los evangelios, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan. No ha habido ninguna evolución filosófica. ¿Qué argumento, qué estupidez está diciendo usted? ¿De dónde ha sacado usted semejante subnormalidad? No ha habido ninguna formulación. Lo que ha ocurrido es que la gran ramera, la Iglesia del Diablo en la Tierra, ha pervertido y malinterpretado muchos pasajes del Nuevo Testamento. Eso sí, como hace, por ejemplo, este paposo embustero llamado Max Rupert, que cita versículos del Nuevo Testamento, pero los retuerce, los malinterpreta para su propia perdición, haciéndoles decir lo que no dicen. Así de sencillo, eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana, esta Iglesia del Diablo en la Tierra a lo largo de los siglos. Pero no ha habido ninguna modificación, evolución del Nuevo Testamento, ¿no? Eso es una imbecilidad lo que usted está diciendo. Seguimos. De Platón, por ejemplo, leamos este mismo de Corintios, donde dice, por ejemplo, está hablando de cualidades. Mire, fíjese, segundo de Corintios 6:6, mi oponente nunca lo cita. Habla de unas cualidades que tiene que tener un cristiano. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo. Es una cualidad. No está hablando que es una persona. Miren, Apocalipsis 7:10, voy a ir pasando más rápido porque sería una lata tener un debate de 3 horas, 2 horas. Apocalipsis 7:10, yo no encuentro ninguna glorificación al Espíritu Santo, que se le alabe, que reciba el proscuneo, nada. Eso sí es cierto, es muy correcto, muy cierto lo que está diciendo aquí Baeza, efectivamente. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se adore, se dé gloria al Espíritu Santo. Y respecto al texto, el pasaje que ha citado Baeza, que es 2 de Corintios, capítulo 6, versos 4 al 7, que lo voy a leer, y vamos a dar la correcta interpretación de esas tremendas palabras de Pablo, del apóstol. Dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra,
Pues bien, resulta que la pureza, la ciencia, la bondad, el amor, etcétera, no son personas literales. Por lo tanto, el Espíritu Santo que ahí es mencionado y que tenemos los cristianos verdaderos tampoco es una persona literal. Por ejemplo, en la Biblia el Espíritu de Dios, a esta fuerza activa de Dios, se puede dar por medida. Juan 3:34 ahí lo dice. Es una energía que llena a las personas y cosas. Hechos 2:4. El Espíritu de Dios puede ser derramado. Hechos 2:17 y 18. Dice que el Espíritu de Dios está sobre los pueblos. Hechos 19:6. Puede ser bebido. 1 Corintios 12:13. Dice la Biblia que también es como un primer pago. 2 Corintios 1:22. Se le compara con un sello. Un sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Se le compara con la tinta con la cual se escriben cartas. 2 Corintios 3:3. Pues resulta que nada de eso sería cierto si el Espíritu Santo fuera literalmente una persona divina, ya que ninguna de esas cosas son personas literales. Jamás en la Biblia se enseña que una persona se pueda derramar, o que una persona pueda ser bebida, o que una persona sea un sello. Por consiguiente, es totalmente falso enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Ya hemos visto bien clarito cómo el propio Jesús dijo que es la fuerza de Dios. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Y en muchos pasajes más también se dice. El apóstol Pablo casi siempre, por ejemplo, en la introducción y en el final de sus cartas, de sus epístolas, solo invocó al Padre y al Hijo, y nunca al Espíritu Santo. Esto lo puede leer usted en su propia Biblia. Romanos 16:27, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, 2 de Tesalonicenses 1:2, Tito 1:4, Filemón 3, 1 Timoteo capítulo 1 verso 2, 2 Timoteo 1:2, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque mencionaba solamente al Padre y al Hijo, al Padre y a Cristo. Pues porque sencillamente, porque el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. El apóstol Pablo jamás creyó ni enseñó esa patraña enseñada por estas iglesias apóstatas de que el Espíritu Santo sea la tercera persona divina de una Trinidad, a la cual se tenga que adorar y glorificar. Nunca esa doctrina la enseñó ni Cristo, ni el apóstol Pablo, ni ningún apóstol. Sencillamente porque es la fuerza del Dios Padre. Es la energía del Dios Padre, el poder del Altísimo, que fue lo que resucitó, por ejemplo, a Jesús. Fue resucitado por el poder de Dios. Vamos a leerlo en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, fíjese bien, está hablando del espíritu del Dios Padre, de aquel. Cuando dice aquel se refiere al Padre Celestial. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. El que resucitó al Mesías de entre los muertos, es decir, al Dios Padre, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, y mira lo que dice ahora, mediante su espíritu que mora en vosotros. Repito el pasaje. Pues como Dios levantó a Cristo, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Ahí lo tiene, por medio de su poder, por medio de su energía, de su espíritu. El texto es importantísimo y es un pasaje que tiene que leerse a la luz de Romanos 8:11. Ahí lo dice bien claro. Observe que Dios el Padre levantará o resucitará a los verdaderos cristianos por medio de su poder, de su energía, de su fuerza. Y en Romanos 8:11 dijo que los resucitará o levantará por medio de su espíritu. Por medio de su espíritu. Lo cual demuestra bien claro, de forma irrefutable, que el poder de Dios es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, y no ninguna tercera persona divina que jamás es mencionada en la Biblia. Fue la iglesia del diablo en la tierra, esta gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, la que se inventó en el siglo IV esa mentira del diablo de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, como leemos en el credo niceno, ese niceno que se escribe en el año 325 después de Cristo. Es un Dios falso.
El Dios Trino creado y predicado por esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y sus hijas falsas, sus hijas rameras, que son las llamadas iglesias evangélicas. Aquellos que adoran a este falso Dios Trino sencillamente están practicando la idolatría. Y el apóstol Pablo dijo también lo siguiente, y ya con esto termino esta segunda parte de esta refutación, dijo así, en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia, escuche bien, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios, el Padre, la desplegó en Jesucristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra a los lugares celestiales. El texto es bien claro. Pablo mencionó la fuerza o poder, esta fuerza activa de Dios, el Padre, que es el Espíritu Santo, y ese poder, esa fuerza de Dios es lo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y resulta que en Romanos capítulo 8, verso 11, el apóstol Pablo dijo que fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesucristo. Por consiguiente, no fue una tercera persona divina quien resucitó a Cristo, sino que fue sencillamente el poder o energía, esta fuerza activa de Dios, el Padre Celestial, indicando así que el Espíritu Santo es sencillamente el poder o energía del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. En definitiva, ya con esto termino esta segunda parte. Como hemos visto, la doctrina del falso Dios Trino es absolutamente falsa y anticristiana, y el Espíritu Santo tampoco es ninguna tercera persona divina, porque nunca se le adora ni se le da gloria. Por consiguiente, la doctrina fundamental de la cristiandad apóstata y falsa, como la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas, y que es la doctrina del trinitarismo, es totalmente falsa y diabólica, enseñada por los apóstatas de la fe. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como por ejemplo este putero y fornicario, este paposo idólatra llamado Masruper, el cual, si no se arrepiente de semejante herejía y doctrina de demonios, pues ya sabe lo que le espera a usted. Esto ya en el primer vídeo, en el anterior ya lo dije bien clarito leyendo todos esos textos que hablan de los fornicarios. ¿Cuál va a ser su terrible destino final? Que va a ser el lago de fuego y azufre donde tendrán su parte, entre otros muchos, los fornicarios. Es decir, los que se van con rameras, con prostitutas, que es precisamente lo que usted hace. Así que ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse genuinamente para salvar su podrida alma. Y con este segundo vídeo pues doy finalizado esta segunda parte y ya mañana podréis escuchar la tercera parte.